Este sería de un nivel multiversal, mucho menos de un nivel autoversal, a lo mucho sería de nivel montaña, ya que el tipo ni siquiera es capaz de sobrevivir a la destrucción de una isla, y en cuanto a su velocidad, sería de nivel supersónico al poder esquivar los disparos de la pistola de Nero. En fin, espero que les haya gustado este video. ¡Qué buen momo, hijo de tu puta madre! Buenos días, tardes o noches, gente de YouTube. Espero y que estén bien. Como algunos habrán visto en la miniatura del video, hoy vengo a hablar sobre debunk, entre infinitas comillas. Ya que últimamente he visto rumores sobre un debunkadante a nivel montaña dado a ciertos usuarios en esta plataforma y en TikTok, siendo este del usuario Tmax. Por lo que me tomaré la molestia de hablar sobre los argumentos de este video, aparte de desmentir la información que este da, también aclarando que este es mi primer video para YouTube para los que no hayan visto mi pestaña de comunidad y no estén suscritos, así que vamos a ello. Primer punto. El universo de Mundus y la desmeritación a la palabra de Hideki Kamiya. Bien, ignoremos el hecho de que el propio Kamiya ha dicho que se ha alejado de la franquicia, y por ende, ya no posee la misma autoridad sobre la saga que poseía antes, y digamos que su palabra aún tiene el mismo peso que antes, y aún así, dicha declaración no sería válida, debido a que el propio Kamiya ha dicho innumerables veces que odia los versus de personajes, y que le molesta que le hagan preguntas relacionadas con el power scaling, ya que él siempre responde con sarcasmo o con burlas a cada pregunta relacionada con los versus de personajes que le hacen los usuarios. Ahora, el argumento favorito de los debunkers de Devil May Cry, y el que nunca puede faltar. Los que ya estén más experimentados en estas cosas, sabrán que este argumento está más quemado que los memes de Ella no te ama, siendo que como muchos sabrán, la premisa principal de este argumento es invalidar la palabra de Hideki Kamiya respecto al Fead de Mundus, utilizando como justificación el hecho de que este odia los versus de personajes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el hecho de que se le pregunte sobre un Feat en la saga, no tiene absolutamente nada que ver con los versus de personajes, pues la premisa de ambas preguntas no tiene absolutamente nada que ver una con la otra. Aparte de que se comete varias falacias, entre ellas la falacia de generalización apresurada, al tratar a todas las declaraciones del creador como inválidas, incluso si es algo que confirma algo referente a la franquicia, ignorando el contexto o la forma en la que éste la declara y afirma, siendo que como mencioné ambas preguntas no tienen nada que ver una con la otra. Esto último hace que los debunkers también caigan en la falacia de la irrelevancia al creer que la premisa sobre la pregunta sobre si lo que creó Mundus fue en verdad un universo tenga una especie de conexión con la premisa, o el hecho de que este odie cuando le preguntan sobre los versus de personajes. Incluso cometiendo la dominen fallacy, la cual es una falacia lógica que se basa en juzgar un argumento o la declaración de alguien tomando principalmente aspectos de una persona. En este caso, se intenta invalidar las declaraciones de Hideki usando como justificativo su comportamiento con otros usuarios que hacen preguntas con una premisa que no se relaciona con la otra. Y ojo, Hideki Kamiya no ha respaldado el Feat universal de Mundus una vez, sino 3 veces. E incluso el propio Kamiya corrobora el hecho de que Mundus creó un universo a un usuario japonés, el cual preguntó si la dimensión creada por Mundus era del tamaño del universo de la vida real, o solo era una dimensión compactada en el castillo de la isla Mayet, confirmando la primera declaración de su pregunta. Por lo que en resumen, invalidar la palabra de Hideki Kamiya acerca del Feat universal de Mundus, usando el justificativo de su odio al power scaling es completamente inválido bajo el contexto de estas declaraciones, puesto a que solo se le está preguntando qué es exactamente la dimensión que creó Mundus, no a cuánto cuantifica el crearla, como las preguntas que otros usuarios le hacen sobre qué tier barra escala es Mundus, pues directamente el power scaling se basa en cuantificar el nivel de un personaje en cuestión mediante sus proezas, usando como base un sistema de escalas barra tiers determinados. No creó ningún universo, lo único que creó fue una isla volcánica con una tormenta eléctrica, ya que cuando Mundus golpea a Dante hacia abajo podemos observar cómo Dante cae en la isla volcánica que creó Mundus. Incluso, cuando Mundus crea el supuesto universo, podemos ver cómo Dante tiene los pies en el suelo, sin contar que en la guía japonesa del videojuego describe el combate como una batalla aérea, y que además, en la misma guía menciona que la primera fase del combate viene a representar los cielos, mientras que la segunda fase del combate representa la tierra. Me pregunto qué tiene que ver el hecho de que Mundus haya creado un universo y que su pelea sea descrita como de una escala aérea.
Yendo directo al grano, estos escaneos provienen de la guía japonesa Katae, la cual describe las dos peleas de mundos como una representación del cielo y la tierra. Sin embargo, en la misma guía que tú mismo utilizas, se nos termina explicando que son exactamente esta tormenta y esta tierra, siendo descritos como espacios alternos. El hecho de que sean descritos como espacios desmiente completamente la idea de que sean solamente una tormenta eléctrica o un islote, e incluso en otras guías se menciona que el espacio alterno cielo también es un subespacio, y un subespacio en ciencia ficción es descrito como un estado de existencia que coexiste entre el espacio y tiempo normal. Como se pudieron dar cuenta, se nos da a entender que esto no es una simple tormenta eléctrica o un islote volcánico, sino que ambos son espacios creados por Mundus, siendo estos una representación del poder de creación de este mismo. En el caso de la tormenta, no sería descabellado pensar esto, tomando en cuenta que Mundus ya ha demostrado en anteriores ocasiones el poder crear tormentas o fenómenos meteorológicos que tengan relación con las tormentas, como lo sería la vez que asesinó a Grifón manifestándose por un avatar de rayos, formando un ciclón en el cielo. Por lo que como tal, Mundus utiliza el propio entorno de sus espacios para usarlos en beneficio propio, usando rayos, meteoritos y usando la oscuridad de las tormentas para poder disuadir y causarle el mayor daño posible a Dante, de paso utilizando la enorme distancia que hay entre él y el cazademonios para evitar recibir daños. En el caso del islote, este utiliza dragones de lava y pilares o escaleras de rocas para limitar el alcance de los ataques de su contrincante, a su vez que este se posiciona en un lago de lava. En el caso del universo de Mundus, tenemos las palabras de Hideki Kamiya, las cuales son válidas en este aspecto, junto con el memorial álbum del primer DMC donde se nos describe, de nueva cuenta, la dimensión creada por Mundus como un universo, describiéndolo como un cielo que se extiende infinitamente. A este punto creo que debería ser innecesario el seguir explicando lo que ya está implícito, a menos claro que intentes argumentar que el universo de Mundus es en realidad una tormenta eléctrica que se extiende infinitamente, aunque sabiendo cómo argumentas no me sorprendería que lo dijeras. Y claro, lo de Dante teniendo los pies en el suelo, honestamente cualquier persona con dos dedos de frente sabe que Dante en esa escena está flotando al igual que el propio Mundus. En conclusión, 1. Invalidar la palabra de Hideki Kamiya con respecto a un Feating DMC usando como justificación su odio al Power Scaling es algo nada que ver, pues directamente solo se le está preguntando qué es lo que creó Mundus, más no qué tan poderoso es, como otros usuarios. 2. El propio Mundus tiene la capacidad de crear espacios con entornos que este mismo puede manipular a su favor para poder debilitar a su oponente lo máximo posible y derrotarlo. 3. Tenemos el respaldo del memorial álbum que confirma que Mundus sí creó un universo con innumerables estrellas, aparte de las menciones del creador. Segundo punto, el inframundo no es una dimensión de tamaño infinito y no tiene su continuo espacio-tiempo. Lo que siempre utilizan para decir que el mundo demoníaco es un universo, es que este posee su propio espacio y tiempo, y que es de un tamaño infinito. Bien, empecemos por el hecho de que la scan que utilizan para decir que el mundo demoníaco posee su propio espacio y tiempo, no se refiere al mundo demoníaco, sino que a la isla Mayet, y que además, la scan solo insinúa que el tiempo se vuelve loco e inestable dentro de la isla Mayet debido a la influencia del mundo demoníaco. En cuanto al tamaño del mundo demoníaco, la scan que utilizan para decir que el inframundo es infinito, ni siquiera menciona la palabra infinito, meramente se limita a decir que representa un mundo de oscuridad eterna donde ni siquiera las estrellas brillan, y que además, no se refiere al inframundo, sino al espacio exterior, ya que el planisferio es llamado como un objeto astronómico. T-Box. El inframundo no es infinito en tamaño. También el cuando se da cuenta que si el inframundo no es infinito, no podría contener estructuras de tamaño infinito. No tomaré en cuenta los puntos de la isla Mayet porque en cierta medida eso es correcto, sin embargo, en la obra ya se nos ha confirmado la existencia de un continuo espacio-tiempo en el inframundo, siendo que esto se nos confirma gracias a la descripción sobre los demonios menores como el Gigapede. Para ponerlo un poco más en contexto, se nos describe que el Gigapede es un demonio menor que llega del inframundo al mundo humano mediante grietas en el continuo espacio-tiempo.
Lógicamente, esto ya confirma la existencia de un continuo espacio-tiempo, pues las grietas espacio-temporales se definen como deformaciones en el tejido del continuo espacio-tiempo cuatridimensional, siendo que estas anomalías permiten viajar de una dimensión a otra, o en el caso de otras obras, estas permiten viajar en el tiempo, por lo que esto como tal, esto ya confirmaría la existencia de un continuo espacio-tiempo, pues estos fenómenos se generan únicamente en el tejido del continuo espacio-tiempo por definición, y si no hay un continuo espacio-tiempo, no hay forma en la que estas anomalías fenómenos se lleguen a dar. Por lo que no tiene mucho sentido que se intente desmeritar la existencia de un continuo espacio-tiempo en el inframundo, pero a la vez se nos confirme la existencia de este tipo de fenómenos. También contando las declaraciones del funcionamiento de los artefactos como Samsara, un artefacto que arregla grietas en el continuo espacio-tiempo, ya que a su vez funciona como la representación de este mismo en la dimensión donde Dante la obtiene. Eso sin contar que los comentarios de Dante dejan en claro que tanto el inframundo como el mundo humano están separados espacio-temporalmente dado a la existencia de un muro dimensional, siendo que los demonios de menor rango de poder son capaces de acceder al mundo humano, mientras que los demonios de un mayor rango de poder no son capaces de hacerlo dado a que requieren de condiciones muy favorables y específicas. Siendo que la existencia de un muro dimensional tiende a tener implicaciones sobre una separación del continuo espacio-tiempo entre dimensiones, cosa que sucede en este caso si tomamos las declaraciones sobre la descripción de las grietas espacio-temporales en el mundo demoníaco y la existencia de un muro dimensional, pues demonios como el Gigante de Solo acceden al mundo humano mediante grietas que se forman en el mundo demoníaco y que permiten ir de un mundo a otro. Y como dato curioso, en otros juegos también se nos ha confirmado la existencia de más una dimensión, pero dado a que no se nos especifica cuántas, no se puede estimar un número exacto como tal. Ahora, con respecto a lo del tamaño infinito del inframundo, su tamaño es infinito dado a que este como tal, es un espacio que puede contener dimensiones de tamaño infinito, como lo sería la dimensión conocida como el abismo, que se describe como una dimensión de tamaño infinito, donde puedes entrenar en DMC5. También sumado a la declaración del propio Samsara, el cual al ser el representante del continuo espacio-tiempo, esta permite arreglar las grietas en el continuo espacio-tiempo del Nirvana, la dimensión en donde Dante lo recoge y tiende a encontrarse en DMC3, la cual también es descrita como de tamaño infinito. De paso también se nos da a entender que hay un continuo espacio-tiempo en dicha dimensión, ya que se nos menciona que tiene que derrotar rápido a tus enemigos antes de que el tiempo se acabe, o el tiempo en dicho espacio se reiniciará, lo que también implica un continuo espacio-tiempo propio, pues este fenómeno sucede sin afectar a otros espacios, tiempos o dimensiones al suceder únicamente en dicho espacio. También se nos da a entender, de nueva cuenta, que este espacio es de tamaño infinito, pues el Nirvana también llega a ser descrito como el inframundo infinito del espejo mágico sin fin o interminable. E incluso si no se tomase en cuenta estas declaraciones, el hecho de que un espacio ya pueda contener mínimo uno o dos espacios de tamaño infinito ya califica para que dicho espacio sea infinito lógicamente, pues algo con una cantidad finita de parámetros no puede contener a una cantidad infinita de estos en este caso, incluso si no se tomase en cuenta la argumentación de la dimensión de Samsara, de todas formas, seguiría siendo infinito al contener un espacio de tamaño infinito dentro de sí, como lo es el abismo. Dante no es multiversal porque no sobreviviría a la destrucción de la isla Mayet. Queda morirá por la destrucción de la isla, algo que se menciona 2 veces. Para poder refutar este argumento, nos iremos de nueva cuenta al memorial álbum del primer DMC, donde se nos da un poco de contexto acerca del por qué tanto Dante como Mundus morirían por la destrucción de la isla Mayet, más específicamente en la página 164, donde procederé a narrar el enunciado. Narro yo. Después de dominar la feroz batalla aérea, en el momento en que parecía haber derrotado a Mundus, una hoja de luz roja vuelve a atacarlo. Dante, desestabilizado por un dolor intenso, fue arrojado al suelo como si le mostraran la diferencia abrumadora de poder.
Esto sucede en el momento en el que Mundus, después de ser vencido en su espacio alterno cielo, manda a Dante al espacio alterno tierra con múltiples cuchillas de luz sumado a varios meteoritos enviados por Mundus por mero descuido del Deubas. Donde se nos menciona que Dante, dado a dicha acción efectuada por el emperador demonio en su contra, estaba tan dañado que veía una brecha gigantesca de poder entre él y el emperador del inframundo. Como se pudieron dar cuenta, se nos regala una perspectiva mucho más allá del gameplay, siendo que nos metemos en la piel de Dante, y el cómo este se empieza a debilitar por el dolor de los ataques de Mundus. Sin embargo, esta no es la única vez donde se nos da a entender que Dante estaba debilitado dado a la primera pelea con Mundus. Narro yo. Las llamas de persecución atacan a Dante, que se encoge de dolor. Dante, quien apenas logra sobrevivir, con todas sus fuerzas, logra poner en pie sus tambaleantes piernas. Ante él se extiende un mar de lava. El emperador demonio también descendió a tierra, como si lo siguiera en su persecución. Siendo que en el minuto 17-16, vemos cómo es que Dante le cuesta bastante trabajo levantarse, aparte de que si nos fijamos bien, este en cierta medida se llega a tambalear. Y posteriormente, después de volver al plano terrenal de la isla Mayet después de derrotar a Mundus, este último corre sin mirar atrás con el objetivo de salir de la isla, y cuando estaba a punto de entrar al almacén de armas, este último termina cayendo a las alcantarillas del castillo, donde se encontraría una vez más con Mundus, pero con su avatar de estatua destruido a medias, sin la mitad de su cuerpo y revelando su verdadera forma. Minuto 10-18, donde por tercera vez, se nos vuelve a recalcar el estado de Dante, al igual que el estado de Mundus. Narro yo. El cuerpo de Mundus ya estaba casi destruido. Sin embargo, la resistencia de Dante también había llegado a su límite. Los ataques que lanzaba, a pesar de estar lleno de heridas, eran rechazados uno tras otro. Dante sintió un leve escalofrío. Con todo esto, se puede concluir que si bien tanto Dante como Mundus morirían por la destrucción de la isla Mayet, esto no sucedería solo porque sí, sino por el hecho de que ambos estaban muy heridos, siendo que lógicamente, un personaje en el estado en el que se encontraban ambos, no podría ejercer las máximas capacidades de sus estadísticas físicas. En este caso, tanto Dante como Mundus no podían ejercer su full power, pero aún así, Dante terminó ganando, aunque lo hizo gracias a Trish, ya que en cierta medida Mundus lo estaba acorralando ya que este estaba repeliendo todos los ataques de Dante. También le sumamos el hecho de que Dante abandonó la espada y el amuleto perfecto, el cual le daba acceso a los poderes del caballero oscuro, que si bien Dante en su 100% no necesita de los poderes de Esparda, abandonar dichos objetos en el estado en el que este estaba había hecho que indirectamente se volviera más vulnerable ante el propio Mundus, al no tener ese pequeño plus de poder que la Esparda le otorgaba a pesar de estar gravemente herido y con su resistencia al límite. Por lo que nerfear al Dante de DMC1 o al Dante de juegos posteriores al DMC1 hasta el DMC5 basándose en este falso anti-feat, es una estupidez, y más considerando el hecho de que el Dante actual o el de acontecimientos posteriores al DMC1 es más fuerte que Mundus, siendo también superior seres como Argosax, quien es un ser comparable a Mundus al punto de que este luchó contra él en el pasado, siendo que Argosax forma parte de uno de los 4 gobernantes del inframundo, lo que lo escala de forma retroactiva del Feat universal de Mundus. Haciendo que caigas en la falacia de Cherry Pink, al decir que tanto Dante como Mundus morirían por la destrucción de la isla Mayet solo porque sí, ignorando el hecho de que ambos personajes no sobrevivirían por el simple motivo de tener todas sus stats al límite dado a su batalla, con tal de mantener tu postura sobre la escala montaña del verso en general. Sumado a que el escaneo sobre de que Dante iba a morir por la destrucción la isla Mayet proviene de la página número 172, y la explicación de cuán débil estaba Dante nos las vienen explicando desde la página 164, lo cual hace un total de 9 páginas, donde se nos viene explicando sobre lo débil que estaba Dante.
Lo que me hace pensar en dos cosas. Uno, o no te tomaste la molestia de traducir cada escaneo desde la página 164 hasta la 172 para adelante por mera y simple conveniencia, o directamente no los traduciste. O dos, copypaste el argumento de un random de Temu o de quién sabe dónde, aunque independientemente de cuál sea la versión de los hechos, eso hace que caigas en una deshonestidad intelectual tremenda al ignorar olímpicamente las pruebas más el contexto de estas de la misma fuente que utilizas para nerfear al verso. En este caso, dices que el verso no pasa de montaña porque Dante no iba a sobrevivir a la destrucción de la isla Mayet, ignorando olímpicamente o convenientemente el contexto que el propio Memorial Album te da. Combat, Dante y Vergil se ven obligados a esquivar un misil de un lanzacohetes que fue lanzado por Lady, muy multiversal por parte de los dos. Bueno, mejor me dejo tanta cháchara y procedo a desmentir esto. 1. Ese lanzacohetes es Kalina Am, y en la novela de DMC4 de Adly Fortune Lady nos declara que este puede eliminar a cualquier tipo de demonio siempre y cuando este tenga un cuerpo físico / carnal. 2. Aunque se intentase recontraargumentar que este anti-feat es válido para este contexto, de todas formas no importaría, puesto que directamente no hay confirmación de que Peak of Combat sea 100% canon y hasta se presume que sucede en una línea temporal alternativa, por lo que dicho anti-feat seguiría siendo inválido. Eso sin contar de que ni Capcom ni mucho Itsuno han dicho que POC sea canon con la continuidad principal, porque no se le puede tomar en cuenta. 3. Esa ni siquiera es a una cinemática de gameplay o del modo historia del juego, es literalmente el tráiler del juego, por lo que independientemente donde sea, directamente este supuesto anti-feat, que ni se ha visto en toda la saga, es completamente inválido, sumado a que el hecho de que un personaje sea resistente a algo, no significa que éste se quede a recibir el ataque de ese algo, aunque claro, eso ya depende en sí de la personalidad del personaje en cuestión, ya que existen sus excepciones, por lo que al ser de un tráiler significa que dicha cinemática no existe dentro del juego, por lo que independientemente por donde se vea, no se puede tomar en cuenta este supuesto anti-feat. Y para poder terminar esto de forma definitiva, vamos a desmentir los siguientes argumentos. O el mismo Nero, que llegó a superar a Dante momentáneamente en su pelea, pero este mismo se puede morir si es atropellado. De primeras, el hecho de que Nero haya superado entre infinitas comillas a Dante, se debe al hecho de que el propio Dante se terminó confiando y por consiguiente terminó subestimando el poder de Nero, pero oh sorpresa, posteriormente se ve como Dante demuestra una enorme superioridad cuando este quiere quitarle la Yamato a Nero en su segundo combate. Y esto en cierta medida tiene sentido, considerando el hecho de que la personalidad de Dante vista a través del material de los juegos tiende a ser al de alguien confiado o arrogante. El hecho de Dante haya sido dañado por demonio random no significa absolutamente nada, por el simple y el sencillo motivo de que Dante ha utilizado su factor regenerativo para regenerarse de cosas que peores que un simple mordida, como lo sería los 500 empalamientos que ha sufrido dado a su propia espada, por lo que eso no significa nada o sobrevivir un disparo directo a la cabeza por parte de Lady, desmintiendo la idea de que ni siquiera pueda resistir balazos. Y como dije, el hecho de que un personaje sea resistente a algo, no equivale automáticamente que se quede a recibirlo así como así. Por ende, todos los personajes de Devil May Cry son de 9 dimensiones. Bien, ignoremos el hecho de que la scan donde se menciona eso es falsa, y digamos que los personajes sí son de 9 dimensiones, entonces, ¿cómo me explican que seres de dimensiones superiores se pueden llegar a morir si son atropellados? Como es el caso de Nero, que le reclama a Nico por casi atropellarlo. Hey, cariño, ¿quieres ayuda? ¿Cuál es tu puto problema? ¿Intentas matar? Nero saliendo ileso después de que Goliath le mandara un auto random. Somebody call a doctor?
Quintando el mame, es contradictorio el hecho de que se afirme de que Nero es tan débil al punto de no soportar el choque de un van, cuando directamente salió ileso después de que se lanzó un vehículo random, y eso si no tomamos en cuenta que Goliath es un demonio con la capacidad de destruir partes bastante considerables de edificios, como se ve en su propia pelea. Quitando esta explicación de un lado, lo que se muestra en pantalla no es más que una mera estupidez inducida por la trama. Ahora, ¿qué es una estupidez inducida por la trama? Este componente narrativo crea situaciones en la trama de una historia, estas mismas situaciones contradicen de manera ilógica las habilidades, ya sean físicas o cognitivas, que un personaje ya ha demostrado anteriormente, comúnmente utilizándolas con el objetivo de hacer avanzar la trama o crear situaciones de humor o sarcasmo entre los personajes. O sea, se afirma que Nero no soportaría el choque de la van de Nico, pero posteriormente se ve como sale ileso después de que le mandara un auto random, y más con la fuerza de un demonio capaz de destruir fácilmente un edificio, algo que ni en pedo sería capaz de hacer una simple van, y eso sin siquiera contar su rayo, que ya era capaz de destruir varios edificios a la redonda como se ve en la pelea, aparte de que Nero era capaz de esquivar y ver sus movimientos. Aparte que si en verdad Nero se hubiera visto amenazada de muerte, este hubiera hecho todo lo posible para poder salir del rango de conducción que posee Nico, algo que no se ve en la escena. Bueno, ¿qué puedo decir? Gracias por quedarse a ver el video, gente, y les agradezco su paciencia, para los que ya tenían un buen tiempo esperando a que sacara este video. Originalmente no tenía pensado subir un video de este tipo desde un inicio, pero digamos que la cantidad de desinformación por YouTube y TikTok se hizo evidente. Y Temap, si llegas a ver esto, que tarde o temprano lo harás, y estás en desacuerdo con todo lo que dije, dejaré mi Discord en pantalla para debatirlo formalmente, ya que honestamente no tengo tiempo para hacer video respuesta al tema dado a que mi vida personal me carga muy ocupado últimamente, siendo esto la razón por la cual me tardé en sacar este video. Aunque claro, dudo mucho que lo hagas, pues ni siquiera les respondes a los usuarios que te llevan la contraria y que literalmente te refutan todo el video en un solo comentario, siendo que son varios y mucho menos le aceptas un debate formal a otros usuarios. Demasiado curioso, ¿no lo creen? Pero bueno, ya pasando a lo importante, quiero agradecer a mi editor y buen amigo, el cual me apoyó durante todo este tiempo de espera en el proceso de creación de este video. Y el cual tiene un enorme potencial como Scaler, en serio gracias bro, eres un crack, y también agradecería que los siguientes me apoyasen. También agradeciendo a amigo Wexasori, el cual me ayudó bastante con varias contribuciones de información considerable. Sin más, gracias por su paciencia, gente, y nos vemos en otra oportunidad.